Muy buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la charla de la comunidad correspondiente al mes de noviembre. En esta ocasión vamos a tener dos charlas. La primera relacionada al Programa Nacional de Inmunizaciones, por qué es importante la vacunación. En esta charla va a exponer Camila Rojas. Ella es química farmacéutica de la Universidad Católica. Ella trabaja actualmente como directora técnica del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Así que les pido un aplauso para Camila Rojas. Buen día, soy Camila Rojas y le quería un poco hablar de qué era la vacuna, qué era el programa y lo que se hace en Chile. Primero, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es un producto biológico que estimula y fortalece las defensas. En el fondo, crea defensas para las personas para proteger las enfermedades que anteriormente causaban graves enfermedades y podía producir la muerte. Bueno, acá tenemos una fotito de un lactante con polio oral, que esa es la que es, en el fondo con gotitas, y la otra es que son inyectables. ¿Qué es el Programa Nacional de Inmunizaciones? Bueno, es una acción conjunta de las naciones del mundo. Tenemos la Organización Mundial de la Salud y con la Panamericana de la Salud, con la finalidad del control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. Esto surgió en 1974 y en Chile se formó en 1978. O sea, no hubo mucha diferencia entre a nivel mundial y con Chile. Siempre hemos estado como a la vanguardia de la vacuna. La misión del Programa Nacional en Chile es la protección de la población residente en Chile, y eso incluye también a la gente que viene desde afuera, frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia. Primero, la calidad la otorga, nosotros no compramos cualquier vacuna, compramos vacunas que son precalificadas por OMS, son avaladas por la Organización Mundial de la Salud, pasan por el ISP, por controles de calidad también. Entonces, si es que hay un lote que está malo, el ISP lo rechaza. O sea, en el fondo, así nosotros nos resguardamos con la calidad. La seguridad. En Chile tenemos, más adelante les voy a mencionar más, pero tenemos un sistema súper bueno de farmacovigilancia. Acorde al desarrollo biotecnológico. Antes, hace, 20 años teníamos 3 o 4 vacunas y ahora tenemos muchas más. Han aumentado en relación al desarrollo biotecnológico y nosotros vamos adquiriendo en medida que vayan saliendo. Y evidencia científica. Bueno, en Chile, aparte, nosotros como ministerio, cuando en el fondo incorporamos una vacuna, también nos guiamos por lo que indica la Organización Mundial de la Salud y también tenemos un comité, que es el CABEI, que en el fondo nos indica qué tipo de vacunas queremos utilizar. O sea, nosotros les proponemos qué queremos incorporar y ellos nos dicen si de verdad vale la pena o no, en relación también a la epidemiología del país, porque supongamos está la fiebre amarilla, y acá en Chile no tenemos fiebre amarilla. Entonces solamente la tenemos para viajeros. En cambio, en Panamá la tienen dentro del programa porque ellos sí que sufren de fiebre amarilla. Por eso, en el fondo, las vacunas que tenemos nosotros es en relación a nuestra realidad. Les quería mostrar un poco acerca de la historia de la vacunación en Chile, que la verdad no muchos lo saben. Primero, antes de la vacunación estaba la variolación. Esto ocurrió en 1765. Por epidemia de la viruela. Antes sufríamos mucho de viruela, moría mucha gente en Chile y en el mundo. Y el padre, Fray Pedro Manuel Chaparro, inoculó a 5.000 personas en octubre, me parece que de ese año. La variolación consistía, primero, en que la persona que tenía viruela le salía una costra horrible con pus, mucha pus. Entonces, con una pluma de ganso sacaban la pus y en otra persona le hacían una incisión y así en el fondo los protegía contra la viruela. El problema es que como les ponía la pus en el fondo de la enfermedad del virus humano, le podía causar hasta la muerte. Pero igual en el fondo, le causaba a no todo el mundo la muerte, pero igual salvó mucha gente. Pero ahí se vio en el fondo que faltaba algo más para proteger a la gente que no le hiciera tanto daño. Así que en 1796, Edward Jenner,
que es un inglés, descubrió la vacuna contra la viruela. Y comenzó desde ahí, en el fondo, su distribución a todo el mundo y llegó también a América. ¿Cómo lo descubrió? Súper también interesante. Primero, él observó que las mujeres que en el fondo ordeñaban a las vacas, les salían costras en las manos y no se enfermaban con viruela. Porque en el fondo las costras que le aparecían era por viruela de animal. Entonces no le hacía el efecto de la viruela humana. Así que él lo que dijo, bueno, entonces si ellas no se enferman, algo debe estar pasando. Así que a la costra de la viruela, en el fondo que le salía a las lecheras, hizo lo mismo que la variolación, sacaba el pus, la pus, y también hizo incisiones. Acá este es un cuadro así típico, que es James Phipps, que es un niño inglés que fue el primero en el fondo en vacunarse en el mundo. Entonces, lo que pasó a él, supongamos acá aparece las incisiones que le hizo al niño. Le hacía incisiones e iba analizando en el fondo la evolución del menor. Descubrió que en el fondo ya al principio se sintió mal, con fiebre, porque en el fondo el cuerpo estaba luchando con lo que le habían introducido, ¿cierto? Estaba en el fondo enfrentándose a la enfermedad, pero no lo mismo que con la variolación, no era la enfermedad así como en sí, sino que era la de animal, que era mucho menos. Entonces después el niño se empezó a mejorar y los puso en el fondo a personas con viruela, o si no, no iba a descubrir en el fondo si era efectivo o no. Y se dio cuenta que no se enfermó. Así que esto lo presentó, bueno, mucha gente al principio no estaba muy de acuerdo, pero después, claro, cuando salió esto del niño, ahí empezaron a distribuir todas estas vacunas alrededor del mundo. Y en Chile, en 1805, fue la primera vacunación. El 8 de octubre de 1805, que también practicada por el Fray Pedro Manuel Chaparro, en la puerta del Cabildo Metropolitano. O sea, también ese es un hito en el fondo de la historia de nosotros en relación a la vacunación. Luego, en 1808, ya que había en el fondo el hito de la vacunación, fue bastante bueno, mucha gente se inoculó y en el fondo estábamos evitando muertes masivas por viruela. Nació el 10 de octubre la Junta Central de Vacunas, que en el fondo sería como el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero de ese tiempo. Y en 1887 nació la Ley de Vacunación Obligatoria, o sea, desde ese tiempo la vacuna es obligatoria. Perdón. No se nota mucho, parece, ¿no es cierto? No. Bueno, pero supongamos, acá. En 1950 se erradicó en Chile la viruela. En Chile erradicamos la viruela 20 años antes que el mundo entero. O sea, igual eso es súper importante. La gente se estaba vacunando. Bueno, después, supongamos, comenzó la viruela, después empezaron la vacuna contra la BCG, después en 1954 contra la difteria, la tos convulsiva, en 1961, como para que vaya viendo el progreso. O sea, de 1800, la viruela, pasamos a 1949, empezamos con BCG y de ahí fue un disparo increíble con la creación de vacunas. En 1964, supongamos, comenzó contra sarampión, 1961, poliomielitis. Y esto es interesante porque supongamos en 1961 comenzó la vacunación contra polio y en 1975 se eliminó en Chile la poliomielitis. O sea, imagínense el impacto que tuvo la vacuna en relación a la polio. Claro, o sea, increíble cómo... Ahí después les voy a mostrar un gráfico de cómo cayó los casos de mortalidad contra la poliomielitis. Porque bueno, no sé si ustedes han visto, ya no se ve gente con polio, se ve gente con secuelas nomás. Entonces es increíble en el fondo, claro, la gente no ve la percepción de peligro porque la polio no está, gracias a Dios y gracias a la vacuna, ahora en estos momentos porque se creó la vacuna y ya los podemos en el fondo controlar. Ahora, si la gente se deja vacunar, ya no sabríamos qué hacer, porque ahí podría quizás hasta resurgir la poliomielitis. Bueno, en 1992, o sea, en 1964 comenzó la vacunación contra sarampión, en el 92 se eliminó el sarampión en Chile. También es un hito importante, porque somos uno de los pocos países que ha eliminado el sarampión en su país. En Estados Unidos han habido brotes,
Supongamos para el Mundial de Brasil siempre hay algún problema con los sarampión, porque hay muchos países que todavía tienen sarampión. Bueno, después también fue un disparo en el fondo biotecnológico y comenzó con la rubiola, sarampión rubiola, la HIV. Después empezamos en el 2005 con hepatitis B, en programática. Después en el 2010 contra la neumocócica polisacárida que se administra a los adultos mayores, o sea, desde los 65 años en adelante. Luego con la neumocócica conjugada que se le da a los niñitos, a los lactantes. Y en el 2014 ya incluimos 3, que fue la hepatitis A, pero solamente en las partes que hay mucha incidencia de hepatitis A, no en todo Chile, que es en Arica, Tarapacá y después incluimos Biobío. La vacunación contra enfermedades meningocócicas, que eso igual fue un impacto, y contra VPH, contra virus papiloma humano. Entonces, la importancia de la vacuna. La vacuna, después del agua potable, es una de las mayores medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad, porque previene enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y muchas secuelas, como la polio. O sea, acá tenemos una frase de Nelson Mandela que dice: la vacunación permitió salvar la vida de millones de niños y ofrecer la perspectiva de una vida más larga a muchos otros millones. Mejor salud, más posibilidades de aprender, de leer, de escribir y también de jugar. Y de trasladarse libremente sin sufrimiento. Porque la polio, bueno, ahí les voy a mostrar unas fotos, la verdad era increíble la secuela. La vacunación constituye un bien único para la humanidad. Entonces, gracias a las vacunas, muchas de estas enfermedades ya no se ven hoy día. Ahí tenemos polio, casos de polio. Miren qué increíble eso. Bueno, supongamos en África todavía hay polio, en Afganistán, Pakistán, todavía existen, porque sus coberturas son muy bajas. Acá tenemos un caso de tétano, parálisis, eso es terrible ver eso. Sarampión, bueno, y viruela. Acá podemos ver en el fondo el impacto de la vacunación en Chile. Esto es del 50 al 2011. Comenzamos en 61 y mire cómo baja. Y esto hablamos de mortalidad, no de que la gente se contagió, sino que la gente que se murió. Y se eliminó en 1975. Es increíble. Y ahora no hemos tenido ningún caso de polio. Sarampión, lo mismo. Inicio de vacunación, bajó. Obviamente no baja de un año a otro, porque en el fondo depende de las coberturas, depende en el fondo cómo responde la persona. Hay muchos factores que pueden influir, no puede ser de un año a otro en la erradicación, por eso es progresiva. Hay una pregunta, la erradicación que tú muestras ahí se considera cuando han pasado una cantidad de años sin caso de muerte, no es el primer año que no hay caso de muerte. Sí, claro, es que la erradicación tiene que pasar un tiempo antes de que uno diga que está erradicado, no es como el primer año que no hay una muerte. No recuerdo ahora el tiempo, pero son por lo menos, bueno, acá debe ser unos casi 10 años, claro. Ahí en el fondo la OMS dice ya, Chile está erradicado. Pero no en el fondo de que este año no tengamos muertes, porque como es lo del ébola, cuando pasaban dos meses o un mes sin caso, o sea, 2 meses sin caso, uno dice no, ya no hay ébola, pero si salía otro caso, ya era distinto. Bueno, este gráfico es interesante, no se entiende de repente mucho, pero es interesante porque supongamos, acá esta línea, la azul, demuestra cuando aumentan las coberturas en el país. Aumenta las coberturas, disminuye la enfermedad, ¿cierto? Ahí lo vemos. Entonces, cuando aumenta la cobertura y no vemos casos, la gente dice, bueno, entonces ¿para qué necesito la vacuna si no hay caso? Entonces la gente pierde la confianza en la vacuna y baja la cobertura. ¿Y qué pasa ahí? Brote. Entonces, claro, esto en el fondo evidencia la percepción de riesgo de la gente porque no se da cuenta de la enfermedad. Uno dice, ya, el polio no existe, sarampión, no, ¿cuándo va a llegar sarampión acá? Entonces, ¿para qué voy a poner a mi hijo? ¿De qué sirve? Claro, entonces si todos pensáramos lo mismo, tendríamos puros brotes de sarampión y polio. Y bueno, y de la otra enfermedad, de difteria también que no tenemos, etc. Entonces, cuando ocurre el brote, la gente se dice, ¿verdad? Existe la enfermedad, hay que vacunar de nuevo. Entonces ahí se recupera la confianza. Entonces ahí, ¿cierto? Disminuye la enfermedad, aumenta las coberturas.
y luego que aumenta las coberturas se llega a la erradicación de la enfermedad. Y claramente, bueno, cuando ya uno dice que está erradicada de todo el mundo, ya podemos decir, dejemos de vacunar, como en el caso de la viruela. Ahora ya nadie se vacuna con viruela, porque se erradicó del mundo. Pero si se erradica de Chile, tengo que seguir vacunando, porque si viene alguien de Pakistán, entonces, y ahora sobre todo con que todo el mundo puede viajar, y viaja a los lugares más increíbles que uno pueda ir, entonces hay mucho en el fondo peligro de que exista, de que vuelva a entrar la enfermedad. El año pasado tuvimos sarampión importado de China. Entonces imagínense, o sea, uno dice, claro, o sea, en China tiene muchos brotes, y llegó una persona y contagió como a 10, entonces, y eso que fue controlado, porque esa enfermedad es muy, muy contagiosa, si no tuvimos muchos casos. ¿Sí? Necesito una consulta por eso mismo, porque últimamente se han salido casos de rebrotes de tuberculosis. Uh-huh. Por ejemplo, Gracias. Lo que sucede es que, en base a lo que tú dices, se ha sabido de rebrotes de enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, ya allá en San Bernardo, en el sector sur, y también lo asocian mucho, porque hay una lluvia de ideas ahora en esos consultorios, y lo asocian a bajo control de la inmigración. Ya. Yo no sé cómo el ministerio está tomando el asunto del control de la salud de los inmigrantes. Bueno, los inmigrantes se vacunan de igual manera que los niños chilenos. Nosotros nos llegan casos de niños haitianos, nos consultan por peruanos, porque de repente igual tienen calendarios distintos al nuestro. Entonces cuando llegan, nosotros en el fondo le entregamos las vacunas que corresponden según nuestro calendario. De todas maneras, la vacuna contra la tuberculosis, que es en los recién nacidos, no cubre tanto contra la tuberculosis pulmonar. Es contra una diseminada. Entonces, en el fondo la pulmonar se controla, pero no es tanto con esa vacuna, y es para recién nacidos. Entonces, por eso lo más probable es que exista este... Claro, porque ha habido rebrotes y es como bien... No, es como extraño, ya esto hace como 2 años y persiste. ya. Entonces, como extraño y también, bueno, lo asocian allá porque hay Pero mucho... interesante ese caso, ¿dónde es? En San Bernardo, ¿En qué...? en el sector sur, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del consultorio, pero Ya. ellos están utilizando el tratamiento... Ujú. Están echando a andar el tratamiento de la tuberculosis, porque ¿Pero han habido- inmigrantes de qué país? ¿De qué país vienen? no sabría decirte, ¿No? Ya. porque el dato es de una compañera que estuvo en su práctica allá, Ya. entonces por eso te lo Ya, sería súper interesante porque supongamos la vacuna BCG solamente se utiliza a nivel de América. En Europa ya no vacunan contra esa vacuna, porque en el fondo no es necesario. En América, en el fondo, sí se hace necesaria esa vacunación, pero en el recién nacido. No se administra en adultos. Perfecto, gracias. Ujú. Es que no es que trajeran tantas enfermedades, sino que ellos tienen, como dice usted, calendario de vacunación distinta. Claro, distintas realidades. O sea, no es que las enfermedades, aquí en Chile siempre hay tuberculosis, no es que no es endémica, no hay Claro, nada. no, ya Entonces, no. ellos como no están vacunados, a veces ellos se contagian de estas enfermedades. Claro. Y ahí se produce brote, pero no es necesariamente que ellos vengan con enfermedades colgantes. Yo eso tengo entendido. Bueno, es que la verdad los calendarios a nivel de Latinoamérica no difieren tanto, difieren un poco en eso de la fiebre amarilla. En la BCG, la verdad, yo sé que la mayoría sí se vacuna. El problema es que si la gente llega sin vacuna. Exacto, por eso. Claro, y si adulto es más complicado, porque en el O sea, fondo más que solo... traerla, la contraen. Eso ya... Claro, Son las dos por eso cosas, que claro. nosotros tenemos harta precaución cuando llegan a Chile. Claro, nosotros no lo andamos buscando, pero cuando llegan al Cefam o al hospital, nosotros lo que hacemos es regular su calendario. Y si es un adulto, el que le corresponda, supongamos influenza o neumococo. Pero en lactantes sí nos preocupamos harto, porque en el fondo ese es nuestro enfoque. Ahí les voy a mostrar igual el calendario de vacunación actual, para que sepan más o menos cuántas vacunas administramos. Bueno, les quería mostrar esta diapositiva porque la vacuna no solamente nos protege a nosotros, protege al resto también.
Supongamos acá tenemos una situación. Los que están en azulitos son no vacunados, pero están sanos. Y los que están en rojo tampoco están vacunados, pero están enfermos y son contagiosos. Entonces, ¿qué pasa cuando nadie está vacunado y llega un enfermo? Todos quedan en rojito, ¿cierto? Todos se enferman. ¿Qué pasa si es que existen vacunados, que son los en amarillo, y no vacunados, pero son los menos, ¿cierto? Que son los azules, y llega alguien a contagiar? ¿Qué ocurre? No pasa nada. O sea, en el fondo, la gente que está vacunada protege al no vacunado también. A que se le dicen el efecto rebaño, o sea, claro, es que yo no le quería decir efecto rebaño porque no sabía si se iba a entender. Claro. Claro. Por eso, se me olvidó decirles, porque vacuna viene de vacuno, por la vaca. Entonces al final todo como que está relacionado con el vacuno, claro. Entonces esto es súper importante porque no tenemos 100% de cobertura en Chile, lamentablemente, y la verdad en ningún país existe 100% de cobertura, es muy complicado llegar al 100%. Tenemos igual de 90%, no tenemos malas coberturas en relación a otros países. Entonces igual si es que un niño que llega, que está vacunado y hay otro que no está vacunado, igual lo puede proteger. Por eso es el efecto rebaño y el efecto de protección, y de ahí proviene en el fondo la obligatoriedad de la vacunación. Porque no es solamente que te proteges tú, sino que proteges al resto, sobre todo si son mamás. Si tienen una guagua en la casa, si la guagua, supongamos, si no están protegidos, pueden enfermar a la guagua. Entonces, por eso hay que tener harta precaución. Y por eso es tan importante la vacunación, no solo por nosotros, sino que por el resto. Bueno, acá tenemos el calendario, no se ve nada. Calendario de vacunación. Tenemos recién nacido que les ponemos MSG, que es contra la tuberculosis, pero la pulmonar no protege mucho, sino que la diseminada. Después a los 2 y 4 meses les ponemos pentavalente, que cubre contra la hepatitis B, difteria, tos compulsiva, tétanos, que es súper importante, y contra la influenza tipo B, que no es lo mismo que la influenza, es otro tipo de enfermedad. La polio también. Y contra la neumocócica conjugada, eso es súper importante, los niños igual sufren mucho de neumonía cuando son chiquititos. Entonces a los 2-4 meses y a los 6 también les ponemos neumocócica. A los 12 comenzamos con la SRP, que es la sarampión, rubiola, papera. Súper importante cuando viajan. A veces nos llegan casos como, no sé cómo viajan con niños de 8 meses, pero viajan a un lugar que tiene sarampión y es como, ya, te puedes vacunar, pero tienes que revacunar a los 12 meses, porque la vacuna a los 12 meses es efectiva. Si uno la vacuna antes, lo protege entre comillas. Por eso no viajen con guaguas menores de 12 meses. Polio, o sea, y contra también la meningitis. También administramos a los 12 meses. Y luego a los 18 repetimos en el fondo las de los 6 y en los adultos mayores la neumocócica polisacaria. En vacunación escolar tenemos primero básico, también de nuevo un refuerzo de la sarampión, rubiola, papera, porque en el fondo las vacunas no duran por siempre, hay que darle refuerzo, eso es importante. No a todas, la fiebre amarilla dura por vida, pero hay algunas que sí que hay que entregarle refuerzo. Tenemos en cuarto y quinto básico el virus papiloma humano y en octavo la DTPA, que es un refuerzo también de la difteria, tétano, papera. Beneficios versus riesgos. Como todos los medicamentos, la vacuna igual tiene reacciones adversas. Eso es normal, no es anormal. Dentro de las reacciones adversas más comunes tenemos dolor, sobre todo en la zona de punción, enrojecimiento, fiebre, dolores musculares o hinchazón en el sitio de punción. De todas maneras, las vacunas son medicamentos muy eficaces y seguros y cuentan con altos estándares de calidad en su fabricación, que está avalado por, en el fondo, estudios científicos muy serios. Todas estas reacciones, en el fondo las locales y de fiebre también, pueden desaparecer al cabo de 2 o 3 días. Ahora, si persiste, tienen que ir a un médico. Entonces, como ocurre con todos los medicamentos, tenemos que tener presente que existe un riesgo muy pequeño de que ocurra alguna enfermedad grave. Supongamos el paracetamol, yo creo que causa mucho más problemas que una vacuna, porque tiene daño hepático y la gente, la verdad, toma el paracetamol como si fuera cualquier cosa, si fuera un dulce.
Entonces, mucho más, y de repente me dicen, no, si me tomé como 5 o 10, porque me dolía la cabeza. Eso es muy importante. O sea, el riesgo del paracetamol es mucho más elevado que una vacuna. ¿Sí? Lo que estás diciendo tú se refuerza en la página del ISP. En la página del ISP hay un caso de un joven, si no me equivoco, creo que tiene 27 años, que se trasplantó, fue de trasplante renal, ¿ya? Y por estos hechos de que, por el hecho de ser trasplantado, ¿cierto?, tiene que tomar algunos medicamentos Claro. que suprimen, ¿cierto?, lo que es el riesgo del rechazo. Por lo tanto, el sistema de inmunología baja. Ujú. Bueno, él por estos efectos se contagió de resfrío, ¿cierto?, o síntomas de resfrío, y para que no se le proyectara un resfrío, empezó a tomar medicamentos de estos que se venden en farmacia, Ujú. automedicados, que es uno de los elementos fundamentales que hay que educar a la población, no automedicarse, ¿cierto? Sí, Tomando estos sobres, ¿cierto?, de Taxin día, Taxin noche, claro. que tienen paracetamol. Sí. No le hacía efecto. Y tomar y tomar. Después empezó a tomar, fue a la farmacia y compró paracetamol. Ya. Tampoco le surtió efecto, y después fue a otra farmacia y compró uno de marca. No sé qué marca era, pero también era paracetamol. El hecho que se tomó, no sé si son 7 gramos, que supone como 7 gramos, Ujú. y le provocó una hepatitis fulminante que hoy día es prioridad nacional de trasplante hepático. Claro. Entonces, dice, no, si el efecto de medicamentos no es, algunos medicamentos son posibles. Y ahí es donde viene lo que es la farmacovigilancia que se da a nivel internacional, ¿cierto?, que dice de que todos los medicamentos tienen su riesgo. Sí. De eso va a depender el riesgo en la medida que uno maneje y controle, ¿cierto?, los efectos adversos que puedan tener los medicamentos. Claro. Por eso en el fondo también la percepción de la gente es como, bueno, que me duele la cabeza, necesito paracetamol, pero yo no necesito la vacuna porque yo no tengo la enfermedad. Entonces esa es la percepción en el fondo del riesgo. Y por eso hay mucho a veces rechazo hacia la vacunación porque la gente está sana. El problema es que cuando está enfermo, ahí dice, pucha, ¿por qué no me vacuné? Ahí se da cuenta. Hay otra consulta que le voy a hacer a alguien, el preservante de la ¿Mm? tiro que se saca del mercurio. Ah, ya, ahí voy a hablar un ratito Ya, más. va a Sí. hablar ese tema. Sí. Te quiero echar a perder la... Bueno, entonces acá vemos que en el fondo los beneficios de la vacunación son muchos más que los riesgos posibles que existan. Y acá comienza la farmacovigilancia, que es lo que decía usted. En el fondo, cualquier ocurrencia médica adversa que se produce después de la inmunización, pero que no necesariamente está causalmente relacionada con ella. El evento puede ser una señal desfavorable o no planeada, un hallazgo de laboratorio, un síntoma o una enfermedad. A nosotros, supongamos, en Chile estamos nosotros, que somos el Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, que trabajamos en conjunto con el Departamento de Farmacovigilancia del ISP. Nosotros vemos en conjunto los efectos adversos que nos llegan a nivel nacional y se analizan en conjunto. También hay un comité de farmacovigilancia que ve en el fondo aquellos efectos que son mucho más controversiales o extraños y también graves, que ellos analizan estos efectos y dicen si están relacionados o no a la vacunación. Pero en el fondo tenemos un sistema súper serio y muy bueno, la verdad, porque hasta han venido desde afuera a ver nuestro sistema porque funcionamos súper bien y la gente a nivel local, porque si a ustedes les pasa algo y no le dicen a nadie, nunca nos va a llegar la notificación a nosotros. Entonces por eso es importante que si es que ocurriera algo con alguna vacuna, que le dijeran a su médico y que en el fondo si está relacionado con la vacunación, que se notifique. Porque de repente igual nos dicen, me vacuné y después me dio artrosis. Pero eso es una enfermedad que no está relacionada a la vacuna. Pero la gente, claro, dice, pero es que me vacuné hace como 5 meses, quizás sea la vacuna. Y no, o sea, tampoco es que esté todo relacionado con la vacuna. O si uno va caminando y lo atropella, no es porque fue la vacuna, sino que fue un suceso que ocurrió. Pero no necesariamente va a estar relacionado a la vacunación. Y no han llegado casos extraños notificados, y son notificados por personal de salud, no es notificado por cualquier persona. Entonces, por eso hay que tener ojo también con eso. Entonces, entre los dos, en el fondo, hacemos el sistema de farmacovigilancia en vacunas. Bueno, ahora vamos a jugar un poco acerca de mitos. ¿Verdadero o falso? Le voy a hacer la pregunta y ustedes responden. Si me vacuna contra la influenza, ¿me dará influenza por la vacuna? ¿Sí o no?
¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿No? 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 Ya. Súper bien. Falso. Helado, fiebre. A mí de repente me da fiebre, se me pasa el otro día. O sea, no es algo, ni siquiera fiebre, es como que me siento extraña. Pero no es nada, no es influenza. Primero, ¿por qué no? Porque la vacuna es un virus inactivado, que significa que es incapaz de producir influenza e incapaz de infectar. Las vacunas no es como que meten el virus a la persona entero, sino que lo que hacen es sacar una parte del virus que sea reconocida por el cuerpo para crear defensas cuando llegue el virus real. Por eso que son inactivadas, no van a producir el virus, o sea, la enfermedad. Segundo, porque puede ser un resfriado, o sea, hay mucha gente que dice, pero me dio influenza, pero al final están resfriados. No es lo mismo influenza con resfrío. La gente que ha sufrido influenza me puede decir que de verdad existe una diferencia, porque termina hospitalizado, uno con un resfriado termina hospitalizado. Entonces, resfrío común puede ser por varios tipos de virus, supongamos rinovirus, virus sincicial, metanovirus. Entonces, si no te vacunas, sobre todo para la gente, o sea, en el fondo el grupo objetivo, que son los que tienen más posibilidad de enfermarse y poder así en el fondo estar en el hospital, tener enfermedades graves en relación a la influenza, tienes mayor probabilidad de enfermarte y de hacerlo seriamente. Ya, si me vacuno contra la influenza, ¿me podría dar influenza? Sí. O sea, primero nos podría dar influenza, pero no por la vacuna, sino que quizás como la vacuna se demora unas 2 semanas en producir efecto. O sea, si yo me vacuno hoy día y mañana no voy a estar inmunizado. Mañana si se me acerca alguien con influenza, yo me voy a enfermar. Entonces, como demora 2 semanas, no se asocia la influenza que le dio después a la vacunación. Por eso es tan importante y por eso nosotros comenzamos la campaña de vacunación en marzo o abril, porque el pic de influenza, bueno, este año fue como en agosto, pero de repente es en julio, entonces hay que estar preparados para eso. Y para estar preparados hay que estar vacunados mucho antes, porque se demora la vacuna en hacer el efecto. ¿Cuánto es el efecto promedio de la vacuna influenza? ¿Como la efectividad? Sí, es como un 80%, algo así. También todas las vacunas responden distinto a los seres humanos. Sí, entonces, claro. Por eso hay vacunas que también se hace refuerzo, para en el fondo proteger a aquellos que no le hizo efecto. Y por eso también es importante el efecto rebaño. Porque quizás esa niña que vacunamos no respondió a la vacuna efectivamente, pero sus amiguitos sí. Entonces ella va a estar protegida por sus amigos. Por eso es importante la cobertura. Y por eso nosotros luchamos tanto por llegar al 90-95%. Segundo caso. Una persona puede estar expuesta a un virus de influenza que no está incluido dentro de la vacuna, como lo decía. Entonces, porque nosotros solamente administramos los virus que en el hemisferio, bueno, en el hemisferio norte fueron los más en el fondo comunes y se hace la vacuna en relación a eso, que en el fondo serían los que deberíamos tener ahora. Pero igual hay virus que no están dentro de la vacuna y que por eso que se podrían contagiar. Pero la vacuna en el fondo se hace con lo más frecuente. Puede haber así algún caso que sea infrecuente y ya no lo vamos a poder atacar. Y por eso también la vacuna cambia todos los años, porque el virus siempre va cambiando, va mutando. Ahora, tercer caso. Una persona puede tener condiciones especiales que pueden determinar una baja respuesta inmune también. Por lo tanto, no va a tener la misma protección que el resto. Ahora el timerosal. Ya, ¿el timerosal es seguro para la salud? ¿Sí? ¿No? Depende de las cosas. El agua también depende de las dosis que uno... Sí, es seguro ya. Entonces, el timerosal es un preservante que se ocupa en vacunas. Y, bueno, ¿qué significa que sea preservante? Que evita que crezcan bacterias en la vacuna. Nosotros ocupamos timerosal en vacunas multidosis y también en algunas que son monodosis, pero es porque en el fondo los fabricantes indican que podría tener algún tipo de crecimiento. Multidosis son varias dosis en el mismo frasco. El mismo frasco puede tener dosis para 20 personas, claro. Entonces esos se abren y la gente no llega a 20 al tiro.
entonces pueden durar 2 días ese frasco abierto, y si está abierto tiene más riesgo de que se contamine. Y por eso que el timerosal evita que se contamine. Es importante en el fondo el timerosal, no lo hemos sacado. Igual en Chile tenemos unas 2 vacunas que tienen esa cantidad y tienen así nada, microgramos, tiene como 2 microgramos, que es nada, nada de nada. ¿Y la efectividad de la vacuna si está abierta o sea por la misma? Sí, no, sí, en el fondo los estudios avalan eso porque dicen, supongamos, hay vacunas que duran solo el día, todo el día, pero el otro día no dura, no es efectiva. Entonces los vacunatorios lo que hacen, nosotros les comunicamos, mira, esta vacuna tú la abres y dura 6 horas. Después pasa esa hora y tienes que eliminarla. Y ellos lo tienen súper claro. Hay otras que pueden durar hasta un mes abiertas. Sí. Pero supongamos la polio. Pero igual, de todas maneras, en Santiago dura un frasco. O sea, dura un día el frasco porque se vacunan mucho. Pero supongamos en Tierra del Fuego ya es más complicado. Ahí puede durar quizás un mes. ¿Cómo empezó esto de que el timerosal era malo? No fue que alguien dijo, mercurio, ya, entonces es malo. Sino que empezó con Wakefield en 1998, que en el fondo publicó él un estudio que relacionaba la vacuna SRP con autismo en los niños. Y después fue catalogada como un fraude por el Lancet y fue retirada por el Lancet, porque lo habían publicado y después se dieron cuenta que todo el método que había realizado estaba mal, porque al final había ocupado como niñitos de amigos de su hijo, que eran como 8 personas, y le había extrapolado no sé cuánto. Entonces, fue retractado, pero el problema de esto que quedó en la memoria colectiva. Porque eso es lo que pasa con estos grupos, que en el fondo ponen la idea y todo el mundo les cree. Entonces, supongamos, en Dinamarca, bueno, en Estados Unidos, en Dinamarca, en muchos países, después de lo que pasó con Wakefield, que en el fondo le echó la culpa al timerosal, sacaron el timerosal de las vacunas y empezaron a aumentar los casos de autismo. Entonces fue extraño, o sea, ¿qué ocurrió? O sea, si me dicen que el timerosal causa autismo, ¿por qué si lo saco aumentan los casos? Entonces, bueno, también había una teoría de que quizá el timerosal hasta podría ser un protector, que la verdad tampoco no se ha validado. Pero en el fondo, con esto representa que no es causa del autismo. Además también, el timerosal es etilmercurio. No es lo mismo que mercurio. Entonces, claro, la diferencia es como, la verdad, nada, como dos carbonos. Pero el problema es que igual hace efecto en el cuerpo, y supongamos el etilmercurio, que el timerosal dura en el cuerpo como unas 6 horas. O sea, se elimina fácilmente, súper rápido. Y aparte, supongamos, un atún normal que uno come así del supermercado tiene mucho más mercurio, muchísimo más mercurio, que el etilmercurio. O sea, estaríamos todos con autismo ahora. No, y además que el mercurio está completo, ya el timerosal es una parte mínima del... Claro, y se metaboliza distinto, claro. En el fondo, en el cuerpo reacciona de otra manera. El problema es que en la televisión aparece gente hablando como que sabe mucho. Hay un tipo de inmuno que dice Sí. hizo un tremendo tema, que entonces con esta vacuna. Sí, ahí les voy a hablar de BPH y ahí podemos que discutirse. aparece como con argumentos que no existen. Sí, pero es, Hay mucha gente pero es cosa de que toma- escuchar lo que... Sí. Dice, bueno, apareció en la tele, es verdad. Sí, o sea, la verdad, así como si uno no es del entorno, si no sabe lo que es una vacuna, claro, uno puede caer en esas cosas, pero eso es importante que se informen bien. Bueno, más adelante les voy a hablar de BPH, pero es importante que se informen en lugares así que sean serios, no en Wikipedia o en algún blog. Entonces, eso es importante. O no hagan caso a lo que diga YouTube. YouTube dice muchas cosas. Decía que Obama era así una serpiente, no sé qué, que era así como casi extraterrestre. O sea, si le hacemos caso a YouTube, no podríamos creer muchas cosas. Entonces, el timerosal es seguro y permite que millones de personas en el mundo tengan acceso a vacunas que salvan vidas. Supongamos en África no es lo mismo que en Chile. En África que una vacuna llegue es casi un milagro. Imagínense si nosotros no tuviéramos un preservante. Ese frasco que quizás podría haber salvado a 20 niñitos,
va a salvar a uno nomás porque no se mantuvo. Entonces por eso es importante en el fondo el timerosal, no es como que el laboratorio quiere matar a la gente y le puso timerosal, sino que tiene una importancia y es seguro, está avalado. Por eso ya a la fecha no hay ningún otro preservante que sea más seguro y eficaz que el timerosal, porque hay algunos preservantes que no duran tanto tiempo. El timerosal puede hacer que hasta dure un mes la vacuna. Entonces la vacuna contra el VPH no es segura y deja a las niñas con problemas en sus extremidades. ¿Sí o no? Porque han habido casos en la tele que hay niñas casi así como, no sé, falso. Bueno, primero la vacuna Gardasil no tiene ADN, no va a causar la enfermedad, no deja estéril a las niñas, no hay ningún problema con eso. Existe mucha información circulando. Este año tuvimos así muchos problemas con los grupos antivacunas. Uno que está en Facebook se llama Nova Gardasil, que es el que ha hecho también los recursos de protección, que han visto en la tele. De todas maneras estamos ganando los recursos de protección. ¿Qué pasa ahí? Todos han sido rechazados, la mayoría ha sido rechazada. ¿Qué pasa ahí cuando rechazan la vacuna? Ah, ya. Bueno, le hablo al tiro. El rechazo a la vacuna. Bueno, nosotros sabemos que la vacuna es obligatoria, es por ley. ¿Sí? Antes, bueno, me contaban que hasta los carabineros iban a las casas a vacunar. Antes, no sé, hace décadas. Pero ahora no lo hacemos, porque tampoco la idea es estar arrastrando al niño e irlo a vacunar. Esa es la que pongan los colegios de niños. Es que todas las vacunas son obligatorias. Que los padres se pongan, se ponen nomás. Sí, es que por eso, o sea, nosotros igual tenemos un formulario que en el fondo lo que dice es que si usted no vacuna a su niña, tiene riesgo de que su niña, en el caso de VPH, que se vacune, que le pueda dar cáncer al cuello del útero. O sea, usted está corriendo el riesgo de que a su niña le pase eso. Y después de toda esa explicación, si usted sigue rechazando, la puede rechazar. Si eso no hay problema. Y queda registrado, porque no puede seguir que... Claro. No hay contacto de por medio, entonces ahí se puede optar sí o no, porque si no la vacunó, la niña va a tener el riesgo de cáncer más adelante. No va a Claro. contagiar a nadie. Sí. Es distinto si yo no la vacuno contra el VIH. Sí, pues supongamos nosotros igual vacunamos a la edad tan pequeña, primero porque para que antes de que comience su actividad sexual, que igual tampoco es que nosotros le estamos diciendo que no, pero en el fondo, y también es más efectiva la vacuna a esas edades. La producción o sea, las defensas que se producen a esa edad son mucho más elevadas que cuando uno es más grande. Entonces, por eso nosotros estamos vacunando a esas niñas de 9 y 10 años. Y eso es importante, porque igual dicen, bueno, pero si mi hija nunca va a estar con nadie, va a ser casi una monja, eso es imposible. O no, mi hija va a estar virgen hasta el matrimonio. Ya, pero sí, ya lo apoyo. Puede que esté virgen hasta el matrimonio, pero y después, si su esposo está contagiado, ¿qué va a pasar? Se va a contagiar, es una persona en toda su vida. O sea que esa vacuna a las niñas le dura para siempre. Sí, son 2 dosis. Antes de los 13, después de los 13 son 3. La primera de los 8. A los 9. Sí. Es que igual estamos haciendo un catch-up que empezamos el año pasado, que vacunamos hasta octavo. Igual, de todas maneras, las niñas que están fuera del rango se pueden vacunar privado. El problema es que es súper caro. Es como 90.000 pesos la dosis, son 3 dosis. La 9 es 90.000, o sea, la nueva versión. Sí, pues la 9 valente, pero la Gardasil que tenemos nosotros, que es la de 4, son 80, sí, pero es mucha plata. Por eso igual, a nosotros igual no impactó que ocurriera esto, porque había mucha gente que estaba súper feliz porque ya no iba a vacunar no iba a gastar esa plata, que es mucha plata, en una vacuna. Entonces, claro, había mucha gente que decía, ay, qué bueno, porque así me ahorro toda esa plata y puedo vacunar a mi hija. Entonces, en el mundo se han aplicado cientos de millones de dosis de vacunas VPH desde el 2006. En 2006 comenzó la vacunación en Australia. ¿Qué tan efectiva es la vacuna para cáncer en hombres? Es que más efectiva en cáncer cuello del útero. En hombre, ese cáncer anal es efectiva, en verrugas también, genitales, pero por eso nosotros comenzamos con las mujeres, porque el mayor riesgo lo tienen las mujeres. Pero el contagio del hombre es importante, porque ella... Claro, no, pero ya la mujer está protegida, protege al resto también. Nosotros esperamos, porque es muy cara la vacuna, entonces no tenemos para abarcar todo,
pero si Dios quiere alguna vez podremos también proteger a los hombres. Ahora igual vamos a comenzar, todavía no tenemos bien definido, vamos a comenzar en hombres que tienen sexo con hombres, que son los que tienen mayor riesgo de verrugas. También tenemos personas con VIH, hombre y mujer. O sea, en el fondo estamos empezando a vacunar a los grupos que sabemos que podrían tener un mayor riesgo. Claro, porque no todos los hombres tienen el mismo riesgo. Entonces, empezamos con las mujeres. Las mujeres tienen cáncer de cuello de útero, es mortal, o sea, 600 personas, mujeres al año mueren por cáncer de cuello de útero. Comenzamos con ellas. Ahora estamos abriéndonos un poco a esos grupos más pequeños, que son gente con VIH, hombres que tienen sexo con hombres, también los que son travestis, todo ello. Y de ahí vamos a ir abarcando quizás hasta los niños, y estar vacunando mujer y hombre más adelante. Pero por ahora estamos en esos casos. Entonces, los efectos adversos que han tenido de la vacuna a partir del 2006, que llevamos 10 años, ¿cierto?, de experiencia, que se han vacunado cientos de millones de niñas en el mundo, lo mismo que en la anterior de las vacunas, dolor, inflamación del sitio y de repente fatiga. Pero no es por la vacuna, es porque las niñas a los 9 años son muy susceptibles. Entonces hemos visto, supongamos a veces me toca acompañar a chicas de vacunatorio a los colegios, cuando van a vacunar, y las niñas se ponen nerviosas. Entonces si una niñita se desmaya, la otra también se desmaya, o sea, es un efecto colectivo. No sé si se acuerdan que una vez en el colegio el Carmela Carvajal, que una niña dijo, ay, que había olor a gas, y de repente se desmayó, y la otra se desmayó, y nunca hubo olor a gas. Entonces es algo psicológico, y eso está en el fondo avalado, y eso pasa en las niñas, sobre todo en las niñas de esta edad, de 9 años, que son súper susceptibles a eso del pinchazo. Pues. Sí, yo me acuerdo que yo salía arrancando también cuando iban a vacunar, me daba miedo. Bueno, acá les quería mostrar un caso que salió el año pasado, sí, en Carmen de Bolívar, en Colombia, que aparecieron unas niñas desmayándose, haciendo escándalo, que en el hospital, y que se habían vacunado contra VPH. También, Colombia, sí, bajas coberturas, nadie se quería vacunar. Y este año nos visitó una persona del Programa Nacional de Inmunizaciones de Colombia y nos contó qué había realmente pasado, porque primero hablaban de que era plomo, después que era la vacuna, que la vacuna tenía plomo, que no sé qué, alguien que nunca fue. Bueno, al final era un problema social que tenía el lugar, un lugar de mineros, y ellos lo que querían era tener más beneficio del Estado. Y se le ocurrió que se desmayan a su hija. Si se desmayaron hasta hombres y mujeres que nunca se habían vacunado. Pero el problema es que lo mismo que en el timerosal, quedó en la memoria y todos creen que la vacuna fue la que ocasionó que estas pobres niñas estuvieran en el hospital. Y las pobres niñas tenían presión de los papás porque los papás querían más plata, querían que le arreglaran las casas, querían más cosas, y a través de esto llamaron la atención. Y eso nos contó como confidencia casi, porque tampoco podían publicar todo eso en las noticias. O sea, generar una situación de Estado para generar una situación Claro. para una situación particular de la Claro. De ahí surgió porque, claro, y el problema es que causa un daño a la vacuna. Porque acá en Chile los grupos antivacunas todo el rato dicen, pero ¿y qué pasa con la niña de Bolívar? Y muestran niñas en silla de ruedas que se ven así como mal, entonces, y hospitalizadas. Entonces, en el fondo esta situación fue algo más social, no fue por la vacunación. Y además no ocurrió inmediatamente después de la vacunación, fue como después de un mes. Entonces, menos relación había. Pero claro, pero por más que salga el ministro de Salud diciendo eso, la gente tampoco hace mucho caso. Ese es el problema. Claro, sí. Porque no toda la gente confía tanto en el Ministerio de Salud. Pues. Confía más en lo que dice en YouTube, Twitter, Facebook. Y eso es lamentable, porque en el fondo nosotros no estamos haciendo un daño a la población. No se gastan millones de millones en vacunas para hacerle un daño. También hablan mucho de Japón. No sé si han visto lo que han dicho los grupos vacunas, que en Japón se prohibió la vacunación. Bueno, lo que pasó en el 2013, que empezó algo parecido que acá. Que un grupo empezó a decir que la vacuna, que era mala, que le hacía daño a las niñas, que se desmayaban, que quedaban inválidas. Entonces dijo, bueno, pero suspendamos mejor, o sea, no obliguemos a nadie a vacunarse. Tenemos la vacuna y la que se quiera vacunar se vacuna. Eso fue lo que dijo Japón, porque no la prohibió.
ellos tienen las vacunas, pero no lo están haciendo obligatoria, para no en el fondo, como era para callar un poco al grupo antivacuna, para decirle ya, lo escuchamos, bueno ya, no lo obligamos, listo. Esto fue pésimo. La OMS señala que a partir de esto, las mujeres en Japón se están quedando vulnerables a los cánceres relacionados con el VPH, que de otro modo podrían prevenirse, y advirtió que las decisiones políticas basadas en evidencia débil, porque no había ninguna evidencia, eran solamente casos, así como fortuitos en el fondo, que decían que estaban relacionados, pero no había nada que dijera que sí estaba relacionado. Lo que lleva a la falta de uso de vacunas seguras y eficaces que pueden resultar en un daño real. Muchas de las sociedades científicas en Japón están pidiendo que vuelva la vacuna obligatoria. Ellos no quieren que no sea obligatoria. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una situación bien compleja que se ha ido generando con la modernización y con el avance de la tecnología y con el tecnologismo. ¿Qué es lo que ocurre? De que los dirigentes que organizan estos grupos no tienen la formación, por ejemplo, que hemos tenido los que tenemos más de 60 años más, ¿cierto? Cuando nos hicimos dirigentes, dentro de la formación que teníamos, se nos enseñaba a utilizar el método científico de análisis social, o sea, el mismo método científico que utiliza la ciencia, como la ciencia social también es una ciencia que ahora se ha desconocido, o sea, le ha bajado el perfil, que es ciencia social, ¿cierto? Pero se utiliza el mismo método científico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que cualquier cosa que se dice no se prueba, se lanza al aire, como leo. Mientras que antiguamente, ¿qué es lo que decía? Bueno, tú estás afirmando algo, demuéstramelo científicamente, demuéstramelo con tus argumentos que es así. Claro. Mientras había un debate sano de ideas, ¿cierto? Se veía o no se veía la razón. Y ahora con la tecnología tú aprietas un botón y puedes decir cualquier cosa y cualquier cosa increíble. Entonces totalmente. yo lo que creo que para poder solucionar eso, nosotros como sociedad necesitamos educarnos más con este tipo de información, ¿cierto? Sobre todo con elementos tan sensibles como en la salud. Con la salud no se juega, menos con la salud pública. Claro, por eso en el fondo, o sea, el no vacunarse afecta, como yo le decía, a uno y al resto. Y los grupos antivacunas, me parece que los grupos antivacunas causan un efecto, o sea, en el fondo, una desconfianza en la gente, porque había escuchado que hasta los laboratorios habían creado vacunas para así como matar gente en África. O sea, no sé de dónde sacan ese tipo de ideas. Se dijo que era una vacuna que se había creado para matar al exceso de población. Claro. Claro. Entonces yo digo, no sé. Y el problema, claro, quizá uno lo diga, pero ¿y por qué el resto de la gente lo cree? Eso es increíble. Ese es el problema de las comunicaciones ahora. No, y además, no es tan solo las comunicaciones, o sea, es un efecto de las comunicaciones, pero están las comunicaciones, pero se encuentra con una sociedad desinformada. Claro, y que no razona en el fondo. Sí. Entonces, si hay una estructuración de pensamiento, se podría evitar eso. Entonces, lo que yo pienso y creo que el Ministerio de Educación debería, o sea, el Ministerio de Salud debería hacer educación en este sentido. En los colegios, en los centros de trabajo, ¿cierto? Sí. Donde haya grupos de gente con el objeto de ir a educar en este sentido. Porque si no, ¿cómo se llama? Los efectos van a ser inoficiosos. O sea, yo creo que aquí hay que, o sea, tenemos que cuidar los recursos, porque nosotros somos un país que tenemos pocos recursos, y yo creo que donde mejor podemos invertir es la prevención. Por ejemplo, la salud preventiva es mucho más barata que la salud. Claro. Por eso que en el fondo las vacunas que vamos incorporando, aunque son súper caras, supongamos en el caso de VPH, el costo de efectividad de la vacuna es mucho más alto el beneficio en relación a lo que se gasta en la enfermedad. Por eso se invierte en esa vacuna. Ahora, bueno, Gardasil, esta vacuna, la VPH, está aprobada en 138 países. En muchas partes del mundo, bueno, ocupa la Cervarix, que es la que tiene dos serotipos, o sea, dos tipos de virus, y Gardasil, que tiene 4, que protege contra verrugas, además. Bueno, las principales organizaciones de la salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Canadá, el de Salud, la Agencia Europea de Medicamentos, todas en el fondo apoyan a que la vacuna es efectiva.
Supongamos en el caso que pasó este año, mucha de la sociedad, la de pediatría, la de infectología, la de ginecología, la de ginecología en adolescentes y en infancia, todos apoyaron a la vacunación porque ellos no quieren que, sobre todo la ginecología, no quiere que desaparezca la vacuna. Y aquí podemos ver en el fondo el efecto de los grupos antivacunas. Tenemos el blog No a la Vacuna. Guardián de la Salud siempre nos ataca con la vacunación. El timerosal. Todo esto hace que en el fondo la gente, como decíamos, la gente como no percibe la enfermedad diga, ah, pero ¿y si es verdad lo que dicen? Si de verdad muere la niñita, mejor ¿para qué la vacuna? El problema es que después le va a dar cáncer. Supongamos en el caso de la meningitis, no sé si se acuerdan del brote que tuvimos en el 2012, me parece, la W135. Nos contaron pues, que había una persona que siempre fue antivacuna y siempre rechazó la vacunación. Y esa persona fue la primera en estar, hasta se encadenó, nos contaron, a un CEFAM para que por favor le dieran la vacuna. Necesitaba la vacuna, imagínense, pasaron de no, que la vacuna es mala, a por favor dámela, sí, por favor. Porque en el fondo ahí está la percepción del riesgo. O sea, están viendo que han habido casos y que mi hijo se puede enfermar, entonces ya ahí se le fue todo el pensamiento antivacuna y empezó a vacunar. Tenemos casos en Pucón. En Pucón tenemos muchas comunidades que están contra todo, contra el medicamento, contra todo. Hasta la alimentación que uno da en el supermercado. En Pucón hay muchas sociedades como medias hipientas, entonces no creen en nada. Y claro, y una de estas mamás que era de esta comunidad, a su niña le dio neumonía, como a los, no sé, 8 meses, y se pudo haber protegido con la vacuna. Y cuando le dijeron, usted es la culpable, ¿por qué le dio esa enfermedad? ¿O porque la podría haber protegido con la vacuna? Y ahí la mamá después con el otro hijo, lo primero que hizo fue vacunarla. Porque en el fondo ahí percibe el riesgo. Porque claro, si uno dice, bueno, si mi hijo va a estar aquí en mi casa encerrado hasta los 5 años, ¿ya qué le va a pasar? Pero uno igual sale. Uno sale al exterior y se puede contagiar, y si uno, la verdad, de otro mundo responde igual, y quizá le contagió a su hijo y ahí le dio la enfermedad. Por eso es importante, y los antivacunas en el fondo revierten un poco sus razones cuando perciben esto del riesgo, como pasó con la meningitis. Supongamos en Estados Unidos, a partir del timerosal y todo lo que ocurrió, han habido muchos brotes de sarampión. Y también de importación. O sea, vienen porque, como les decía, todo esto de la globalización llega a muchos casos, y como las coberturas son súper bajas en Estados Unidos, en sarampión, han habido muchos brotes acá, en este país. Bueno, acá hay una descripción de los casos que tuvimos el año pasado, ¿cierto? Viaje a China, él viajó a China, un hombre de 31 años, y contagió a 8 personas más. Y ahí también había una lactante, que todavía no se había vacunado. Y mucha de esta gente no tenía vacuna tampoco. También acá tenemos un caso de difteria que fue súper penoso en España, que murió, también no estaba vacunado. Entonces ahí dice la mamá que están destrozados y se sienten engañados por la antivacuna. En España igual hay hartos grupos antivacunas, sobre todo contra VPH. Entonces, claro, pues entonces le hacen caso y de repente su hijo muere de difteria, cuando se pudo haber vacunado y haber prevenido esa muerte. Bueno, en Chile, la verdad, con todo nuestro presupuesto se va a vacunas, comunicación no se puede hacer mucho, pero sí se puede hacer a nivel local. Supongamos salir en la tele, esas cosas son carísimas. Entonces, pero sí, nosotros nos enfocamos en la comunicación a nivel de los vacunatorios. Y también cada región también hace su comunicación. Supongamos mi jefe siempre sale, el doctor Muñoz, Fernando Muñoz siempre sale en la tele, el subsecretario. Entonces esa es la comunicación que nosotros hacemos, y aparte tenemos una página que se llama vacunas.minsal.cl, así anótenla, vacunas.minsal.cl, donde subimos información en relación, tenemos noticias, tenemos información de la vacuna, de las campañas, tenemos información de los decretos, supongamos de obligatoriedad, tenemos una parte que habla por qué es obligatoria la vacuna en Chile, y muchas otras cosas más. Tenemos la historia que les mostré antes de la vacuna, también está ahí, también está la historia mundial. Hay mucha, en el fondo, información, si pueden entrar y navegar un poco. Espero
espero que les sirva harto. No, es en epidemiología, sí. Pero igual lo podríamos subir, que yo manejo la página, pero... Claro, supongamos, o sea, para W no existía la página, pero cuando exista eso, para sarampión igual subíamos las noticias de los casos. Hacíamos el reporte de casos en la página, pero para estos brotes como específicos, no para todos los casos que a veces aparecen. Porque de repente aparece uno y después dicen no, al final no era, entonces eso no se sube. Tenemos entonces la página web y tenemos una aplicación móvil que se llama Infovacunas, que en estos momentos está funcionando en Android. En iOS hay algunos problemas, pero pronto lo vamos a resolver. Pero en Android está, acá tienen el calendario de la agenda de vacunación. Supongamos uno puede agregar el nombre del niñito o de la niñita y ahí le va a desplegar lo que tiene que vacunarse y le va avisando cuándo se tiene que vacunar. Le avisa al teléfono. También hay información de vacunas, contra qué tipo de enfermedad cubre, qué tipo de efecto adverso, un mapa de vacunatorios, uno pone ahí, así, se mete al mapa y le sale los que más cercanos, noticias y campañas de vacunación. Muchas gracias.